Avanza una cosa. Esta piedra que hay aquí, tan oscura, es una piedra que decimos, ¿y qué pinta aquí? Y ese cuadro que está al fondo, abstracto, y esa forma que tiene la estancia, no sé si os fijáis en su forma. Fijaros, la foto está tomada desde aquí delante y vemos lo que nos da sensación de perspectiva, que precisamente por los lados se va cerrando en forma triangular. Pero donde debería converger la arista de ese triángulo, nos encontramos que hay un cuadro extraño que evita que nosotros tengamos esa culminación de ese triángulo. Pero que mentalmente tú sabes que la habitación es en forma triangular. ¿Por qué estas formas? ¿Por qué estos símbolos? ¿Sabéis? Cuando empezamos a analizar estos detalles, y ya os lo digo, os lo pasaré, veréis cómo todo esto tiene unas connotaciones impresionantemente espiritistas. Espiritistas, unidas a asunto cabalístico y masónico. Y allí es donde fue precisamente el Papa. ¿No os recuerda eso precisamente, un altar de sacrificios? Hay muchos detalles que podríamos hablar sobre esto, pero allí es donde fue el Papa. Recordad esto y si queréis, buscad datos, los encontraréis. Es impresionante. Vamos a seguir avanzando. Ya en la ONU dice, las Naciones Unidas encarnan la aspiración a un grado superior de ordenamiento internacional. ¿A qué suena esta frase? ¿No es a nuevo orden mundial? Es prácticamente lo mismo, en otras palabras. Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis del 43, inspirado y gobernado por el principio de subsidiariedad y, por tanto, capaz de responder a las demandas de la familia humana mediante reglas internacionales vinculantes y estructuras capaces de armonizar el desarrollo cotidiano de la vida de los pueblos. Solo se puede desarrollar cotidianamente la vida de los pueblos en armonía a través de eso, de las Naciones Unidas, que encarnan esa aspiración de lo que sería el nuevo orden mundial. Qué mensajes tan impresionantes, sabiendo lo que hemos visto hasta ahora en las conferencias. Vayamos avanzando. Ciertamente, cuestiones de seguridad, los objetivos del desarrollo, la reducción de las desigualdades locales y globales, la protección del entorno, de los recursos y del clima, requieren que todos los responsables internacionales actúen conjuntamente y demuestren una disponibilidad para actuar de buena fe, respetando la ley y promoviendo la solidaridad con las regiones más débiles del planeta. El Papa mismo está hablando directamente por cuestiones de seguridad. ¿Cómo están limitando ya la individualidad? Precisamente por la problemática de la seguridad. Tiene que haber seguridad, por tanto se recorta libertad individual. Bueno, es lo que siempre ha hecho el papado, pero eso es lo que va a hacer, dentro de poco de un modo más fuerte aún. Y estad atentos a las noticias, porque están pasando cosas muy impresionantes de control de la población. Y están pasando en varios países. Si podéis, buscad esas cosas, porque es lo que se está preparando ya y aplicando ya. Y fijaros otra vez cómo nos habla de la protección del entorno, de los recursos y del clima. El medio ambiente y el clima, otra vez, vinculado al papado. En el contexto de las relaciones internacionales es necesario reconocer el papel superior que desempeñan las reglas y las estructuras intrínsecamente ordenadas a promover el bien común y, por tanto, a defender la libertad humana. Dichas reglas no limitan la libertad, por el contrario, la promueven cuando prohíben comportamientos y actos que van contra el bien común, obstaculizan su realización efectiva y, por tanto, comprometen la dignidad de toda persona humana. En nombre de la libertad debe haber una correlación entre derechos y deberes, por lo cual cada persona está llamada a asumir la responsabilidad de sus opciones tomadas al entrar en relación con los otros. O sea que lo que nosotros hagamos afecta drásticamente a los demás. Por tanto, o hacemos todos y seguimos todos las mismas reglas, o si alguien crea malestar, porque no está de acuerdo con ese juego, ya sabéis lo que le va a tocar. Ya eres malo, directamente.
la actividad de la organización. Todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos, como también de las consecuencias de las crisis humanitarias, ya sean provocadas por la naturaleza o por el hombre. Nunca mejor dicho, por el hombre. Pero yo no quisiera que os perdierais este pequeño apartado donde dice todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos. Porque si no lo hace una propia nación, ¿quién debe hacerlo? Iremos viendo la respuesta. Si los Estados no son capaces de garantizar esta protección, la comunidad internacional ha de intervenir con los medios jurídicos previstos por la Carta de las Naciones Unidas y por otros instrumentos internacionales. La acción de la comunidad internacional y de sus instituciones, dando por sentado el respeto de los principios que están a la base del orden internacional, otra vez el nuevo orden mundial, no tiene por qué ser interpretada nunca como una imposición injustificada y una limitación de soberanía. Al contrario, es la indiferencia o la falta de intervención lo que causa un daño real. Por tanto, donde ellos consideren que no se está haciendo lo que se debe, ellos tienen pleno derecho a intervenir, no importa la nación que sea. Sigamos. El principio de la responsabilidad de proteger fue considerado por el antiguo Ius Gentium como el fundamento de toda actuación de los gobernadores hacia los gobernados. En tiempos en que se estaba desarrollando el concepto de estados nacionales soberanos, fijaros esto, el fraile dominico Francisco de Vitoria, calificado con razón como precursor de la idea de las Naciones Unidas, describió dicha responsabilidad como un aspecto de la razón natural compartida por todas las naciones y como el resultado de un orden internacional cuya tarea era regular las relaciones entre los pueblos. Por tanto, ¿de dónde se dice que es precisamente idea de donde está sacada la ONU? ¿Dónde se fundamenta? Pues en un fraile dominico. ¿Quiénes eran los frailes dominicos? ¿Quiénes fueron los máximos inquisidores y que promovieron la Inquisición? Los dominicos. Y aquí parece que los dominicos, en este caso, este personaje, es el promotor de un bien humano total. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a pasar a la siguiente. Pero ya veis la base de la ONU, ¿dónde está? En el papado. ¿Puedes cambiar? Estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Arrancar los derechos humanos de este contexto significaría restringir su ámbito y ceder a una concepción relativista, según la cual el sentido y la interpretación de los derechos podrían variar, negando su universalidad en nombre de los diferentes contextos culturales, políticos, sociales e incluso religiosos. Así pues, no se debe permitir que esta vasta variedad de puntos de vista oscurezca no solo el hecho de que los derechos son universales, sino que también lo es la persona humana, sujeto de estos derechos. Fijaros, si por circunstancias alguien no cuadra en lo que ellos dicen, y está hablando incluso por asunto religioso, ¿qué va a pasar? Más claros ya no pueden ser. No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que se ha de tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la posibilidad de que los creyentes contribuyan a la construcción del orden social. Fijaros una vez más como vuelve a decir que nada de vivir la religión como algo tímido, sino que debe ser algo como de dimensión pública. Pero claro, ya vemos qué tipo de religión es la que nos están marcando en la religión. Entonces, esa va a ser la forma de construir ese nuevo orden social, ese nuevo orden mundial. Hacer lo que ellos dicen, por supuesto. Vemos aquí la aclamación que tuvo el Papa en la fotografía. Sí, por supuesto, este movimiento de brazos siempre está sacado. Fijaros, recordáis, los que sois de Brasil, recordáis que tenéis una estatua, ¿no?, de un Cristo que está en esta posición, precisamente.
Claro, estas formas de hacer tienen el porqué.